Aún recuerdo aquel día como si fuera ayer. El sol entraba por las rendijas de la cortina de mi apartamento en Los Moinhos de Vento, aquí en Porto Alegre. Pero el calor que sentía no venía del exterior. Era el fuego de la indignación que comenzaba a arder en mi pecho. El teléfono sonó a las 7:37. Estaba preparando un té de manzanilla, como hacía todas las noches desde que me jubilé de la escuela pública, donde enseñé durante 32 años. Contesté sin mirar el identificador de llamadas. Hola, dije con la voz serena que siempre mantuve, incluso en los momentos más difíciles del aula. Mamá, la voz de mi hijo Gabriel sonó diferente a la que conocí toda mi vida. No era el niño que abracé en mis brazos, ni el adolescente para quien preparé tantos bocadillos durante las noches de estudio, ni siquiera el hombre que acompañé al altar hace 6 años cuando se casó con Luciana. Era una voz fría, calculadora. He estado haciendo cuentas y ya no puedo seguir así. Me senté lentamente en la silla de la cocina, esa de madera que perteneció a mi madre. Algo me decía que necesitaría apoyo para lo que vendría. ¿De qué hablas, hijo? ¿De tu jubilación, mamá? ¿De tu dinero parado mientras yo me hundo en deudas para cuidar de Luciana y de su madre? Vives sola en ese gran apartamento, no necesitas tanto. Mi corazón se aceleró. Gabriel nunca me había hablado así. Siempre había sido un hijo atento. Al menos eso pensaba yo. Hijo, sabes que siempre te he ayudado cuando lo has necesitado. Solo pídeme. Fue entonces cuando explotó. Su voz subió 3 octavas, resonando por el teléfono con una violencia que hizo temblar mi mano. ¿Pedir? No tengo que pedir nada. Soy tu único hijo. Ahora, el 90% de tu jubilación es mío. Cuidaré de mi esposa y de mi suegra. No necesitas tanto dinero. Él te desbordó la taza, quemando mis dedos, pero apenas sentía el dolor físico. El dolor emocional era mucho mayor, casi 6 décadas de vida, 3 de ellas dedicadas a la educación de jóvenes. Y allí estaba yo siendo amenazada por mi propio hijo, mi único hijo, por quien renuncié a tantas cosas. Gabriel, no puedes hacer esto. Ese dinero es mío, de mi jubilación. He trabajado toda mi vida por él. ¿Y para quién trabajaste, mamá? ¿Para quién? No fue para mí, para garantizar mi futuro. Porque el futuro es ahora. Luciana necesita tratamiento. Doña Ivone necesita cuidados especiales. ¿Y tú? Solo necesitas comida y tus medicamentos. El resto es superfluo. Mientras hablaba, una fotografía en la pared de la cocina llamó mi atención. Era Gabriel con 10 años, sosteniendo un trofeo de matemáticas. Yo estaba a su lado, orgullosa. Su padre, mi esposo Antonio, ya había fallecido en ese entonces. Ataque al corazón a los 45 años. Crié a Gabriel sola desde entonces, con mi salario de profesora y la pequeña pensión que recibía. Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio, solo amor y respeto. Hijo, ¿no podemos hablar de esto en persona? Ven a casa. Tomamos un café, hablamos con calma. No hay nada que discutir, gritó de nuevo. Ya está decidido. A partir del próximo mes, cuando salga tu jubilación, transferirás el 90% a mi cuenta, ¿entendido? ¿O prefieres que vaya hasta allí y me ocupe personalmente de tus finanzas? La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Mi propio hijo amenazándome. Mi cuerpo temblaba por completo. Ahora respiré hondo, tratando de encontrar a la profesora fuerte que fui durante tantos años, aquella que enfrentaba clases indisciplinadas con firmeza y cariño. Entendí, Gabriel, respondí con una calma que ni yo sabía que podía tener en ese momento. Haré lo que pides. Él pareció sorprendido por mi rápida aceptación. Esperaba resistencia a una pelea, tal vez lágrimas, pero no le daría ese gusto. Genial, dijo él, suavizando un poco la voz. Sabía que entenderías. En el fondo siempre has sido razonable, madre. Sí, siempre lo he sido, respondí. ¿Puedo preguntar solo una cosa? ¿Qué? ¿Cómo está Luciana? ¿Qué tratamiento está siguiendo? Necesitaba información, confirmar mis sospechas. Está en un tratamiento experimental costoso. No quiero hablar de eso ahora. Te lo explicaré después.
La vacilación en su voz confirmó mi primera sospecha. Algo no estaba bien. ¿Y doña Ivone, ahora vive con ustedes? Sí, está. Mira, madre, tengo que colgar. Reunión importante, hablamos después. Y colgó. Sin un te quiero, sin un gracias, sin nada. Me quedé sentada, mirando el teléfono mudo en mis manos. Lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro, cayendo sobre la mesa de fórmica blanca que compré cuando me mudé a este apartamento hace 10 años. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, había algo más. Una ira creciente, un sentimiento de traición tan profundo que parecía corroer mi alma. Me levanté lentamente como si cargara el peso del mundo sobre mis hombros. Fui a la sala y miré las fotografías esparcidas por los muebles. Gabriel niño, Gabriel adolescente, Gabriel adulto, su graduación, su boda, momentos que construí, financié, apoyé, una vida dedicada a él y así me lo recompensaba. Sequé las lágrimas con el dorso de las manos. No sería así. No terminaría así. La profesora Carla Oliveira no sería víctima de su propio hijo, no después de sobrevivir a una dictadura, a un matrimonio interrumpido por la muerte, décadas en un aula en condiciones precarias, luchando por ofrecer educación de calidad en un país que no valora a sus maestros. Tomé el teléfono nuevamente y busqué un contacto que no había llamado en mucho tiempo. Doctor Mauricio Cardoso, mi abogado desde que resolví el inventario de Antonio, un hombre íntegro, especialista en derecho de los ancianos. El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz grave surgiera al otro lado. Doctora Carla, qué buena sorpresa. ¿Cómo está, Mauricio?, dije con la voz más firme ahora. Necesito tu ayuda urgente. Claro. Estoy a tu disposición. ¿Qué pasó? Respiré hondo. La decisión estaba tomada. Mi hijo acaba de amenazarme. Quiere quedarse con el 90% de mi pensión. Creo que está mintiendo sobre la salud de su esposa y de su suegra para justificarlo. Y estoy casi segura de que no es la primera vez que intenta engañarme. El silencio del otro lado mostró que el doctor Mauricio entendía la gravedad de la situación. Cuando habló, su voz tenía el tono profesional que necesitaba escuchar. Carla, lamentablemente veo casos así con frecuencia. La violencia patrimonial contra los ancianos es mucho más común de lo que la gente imagina, especialmente cuando el agresor es un familiar cercano. ¿Podemos denunciarlo, solicitar medidas de protección? No, interrumpí. No quiero solo protegerme, Mauricio. Quiero darle una lección a mi hijo, una que nunca olvide. ¿Qué tienes en mente? Miré por la ventana hacia la ciudad que me vio nacer, crecer, casarme, enviudar y ahora envejecer. Porto Alegre con su atardecer anaranjado sobre el Guaíba. Tantas batallas enfrentadas, tantas victorias logradas. Esta sería solo una más. Fingiré que acepto sus exigencias. Pareceré débil, derrotada. Pero mientras tanto quiero que investiguemos todo sobre los negocios de Gabriel, sobre la salud de Luciana, sobre la situación de doña Ivone. Quiero descubrir qué está sucediendo realmente. Y entonces, después de aquella llamada devastadora, lloré durante horas sentada en mi sillón favorito. El reloj de la sala marcaba casi la medianoche cuando finalmente logré recomponerme. Tomé el marco con la foto de Gabriel en su primera comunión. Ojos inocentes, sonrisa sincera. ¿Dónde estaba aquel niño ahora? ¿Cómo podría un niño rodeado de amor convertirse en un adulto tan cruel? La respuesta no llegó esa noche. Me quedé dormida allí mismo en el sillón, abrazada a la fotografía, como si pudiera de alguna manera traer de vuelta al hijo que conocí. Mis sueños fueron perturbados por pesadillas, donde Gabriel me despojaba de mi casa, de mi ropa, de mi dignidad. Desperté empapada en sudor alrededor de las 4 de la mañana. Fue en ese momento, entre la oscuridad de la madrugada y los primeros signos del amanecer, que algo cambió dentro de mí. Una voz, quizás la de mi madre fallecida, susurró en mi oído. El respeto no se implora, Carla. El respeto se impone. Me levanté del sillón con una determinación que no sentía desde hacía años. Mis rodillas dolían. La artritis no perdona, pero el dolor físico era insignificante comparado con el dolor de la traición. Caminé hacia la cocina, preparé un café fuerte y me senté a la mesa para planear mis próximos pasos.
Primero necesitaba entender exactamente qué estaba sucediendo. La vacilación en la voz de Gabriel cuando mencioné a Luciana y doña Ivone no me salía de la cabeza. Mi instinto de madre, ese que nunca falla, me decía que había algo muy mal en esta historia. Quizás Luciana ni siquiera supiera de su plan. Quizás doña Ivone ni estuviera viviendo con ellos. Miré el calendario en la pared. Mi jubilación caería en 10 días. Tiempo suficiente para empezar a actuar. Tan pronto como el reloj marcó las 7, volví a llamar al doctor Mauricio. Concertamos una cita en su oficina a las 9. Me di una ducha larga. Elegí un atuendo sencillo pero elegante, un conjunto de pantalón y blazer azul marino que usaba en las reuniones escolares y salí a enfrentar el primer día del resto de mi vida. La oficina del doctor Mauricio estaba en el centro histórico, en uno de esos edificios antiguos que cuentan la historia de la ciudad en cada grieta. Subí lentamente los 3 tramos de escaleras. El ascensor estaba en mantenimiento como siempre. Su secretaria, doña Elena, me recibió con una sonrisa acogedora. Carla, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, linda? Forcé una sonrisa. Gracias, Elena. Los años pasan para todos, ¿verdad? Para algunos mejor que para otros, me guiñó un ojo. Mauricio ya te recibirá. ¿Aceptas un café? Acepté el café más por cortesía que por necesidad. Minutos después estaba sentada en la sala del doctor Mauricio, relatando en detalle la llamada de Gabriel y mis sospechas. Entonces concluí. Quiero fingir que acepto sus exigencias. Pareceré frágil, derrotada, pero quiero descubrir qué está sucediendo realmente. Doctor. Mauricio me observaba con sus ojos atentos detrás de las gruesas monturas de sus gafas. Entrecruzó los dedos sobre la mesa de caoba. Carla, entiendo tu dolor, pero necesitamos actuar dentro de la ley. Si confirmamos que Gabriel está cometiendo violencia patrimonial contra ti, podremos tomar medidas legales serias. No quiero solo medidas legales, Mauricio. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Quiero justicia. Quiero que mi hijo aprenda una lección que nunca olvidará. Él me miró pensativo durante unos segundos. Luego tomó su teléfono y marcó un número. Paulo, soy Mauricio. Estoy con una clienta que necesita tus servicios. ¿Puedes venir a mi oficina ahora? Perfecto. Colgó y explicó que Paulo Schneider era un exdelegado que ahora trabajaba como investigador privado. Si queremos descubrir lo que Gabriel está tramando, Paulo es el hombre indicado para el trabajo. Paulo llegó 20 minutos después. Alto con cabello canoso y una postura militar, tenía una presencia que inspiraba confianza de inmediato. Tras las presentaciones, el doctor Mauricio explicó la situación. Paulo escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en un pequeño cuaderno. Señora Carla, dijo al finalizar. He visto muchos casos como el suyo, hijos que ven a sus padres mayores como cajeros automáticos. Pero usted está haciendo lo que pocos se atreven a hacer. Enfrentar. Su tono de aprobación me dio fuerza. Acordamos que Paulo comenzaría de inmediato a investigar a Gabriel, Luciana y la situación de doña Ivone. Usaría técnicas discretas, nada de persecuciones obvias o confrontaciones. Mientras tanto, yo seguiría el plan de parecer sumisa a las exigencias de Gabriel. Al día siguiente Gabriel me llamó de nuevo. Su voz sonaba más tranquila, casi dulce. Mamá, ¿todo bien? He pensado mucho en nuestra conversación de ayer. Quizás fui un poco duro contigo. Está bien, hijo. Respondí con una voz deliberadamente frágil. Tienes razón. No necesito tanto dinero. Ustedes son jóvenes, tienen necesidades. Pude sentir su alivio a través del teléfono. Esperaba resistencia a una pelea, tal vez incluso una amenaza de denuncia. Mi aparente sumisión lo tomó por sorpresa. Qué bueno que lo entiendes, mamá. Prometo que tan pronto como la situación mejore, revisaremos esto. Claro, hijo. Cuando tu esposa se recupere y tu suegra esté bien, hablaremos de nuevo. Hice una pausa estratégica. Por cierto, ¿cómo está Luciana? Aún no me has contado qué tratamiento está siguiendo. Nuevamente la excitación y es un tratamiento experimental para la fibromialgia, muy caro, no está cubierto por el seguro.
Y doña Ivone tiene inicio de Alzheimer, necesita cuidadora 24 horas. Anoté mentalmente fibromialgia y Alzheimer. Dos condiciones que necesitaría investigar. Entiendo. Espero que ambas mejoren pronto. ¿Cuándo podré visitarlas? Ahora no es un buen momento, mamá. Luciana está muy sensible. Cualquier visita la estresa. Y doña Ivone se confunde con personas que no ve regularmente. Otra excusa. Otro punto para investigar. Está bien, hijo. Respeto eso. El dinero estará en tu cuenta el día que me paguen la jubilación. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de náuseas y determinación. Era indignante escuchar esas mentiras descaradas, pero cada nueva mentira era una prueba más que podría usar contra él en el futuro. La semana siguiente Paulo ya tenía las primeras informaciones. Nos encontramos en el Café Bergamasque en Canela, lo suficientemente lejos de Porto Alegre para no correr el riesgo de encontrarnos con Gabriel o algún conocido suyo. Señora Carla, dijo Paulo mientras tomábamos café. Ya tengo algunos descubrimientos interesantes. Primero, Luciana está perfectamente saludable. Trabaja normalmente en el Hospital Mae de Deus, va al gimnasio 3 veces por semana y el fin de semana pasado fue a un spa con amigas. Mi corazón se aceleró. Entonces era verdad. Gabriel estaba mintiendo descaradamente sobre la salud de su esposa. ¿Y doña Ivone? Vive sola en un apartamento en Canoas. La visité haciéndome pasar por un investigador del censo. Está lúcida, activa. Participa en un grupo de tercera edad en la iglesia local. No hay señales de Alzheimer ni ningún problema cognitivo. Dejé la taza de café sobre el plato con más fuerza de la necesaria. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Y sobre las finanzas de Gabriel, descubriste algo? Paulo bajó la voz, aunque estábamos solos en un rincón del café. Su hijo tiene serios problemas financieros, doña Carla. Su empresa está hundida en deudas. Hipotecó la casa en Gramado, tiene 3 coches financiados. Hizo una pausa dramática. Descubrí que frecuenta regularmente un casino clandestino en Caxias do Sul. Fue como un puñetazo en el estómago. Gabriel, adicto al juego. ¿Cómo no vi las señales? Hay más, continuó Paulo. Encontré indicios de que falsificó tu firma en algunos documentos. Estoy investigando para confirmar, pero parece que intentó hacer un préstamo usando tu apartamento como garantía. En ese momento algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo una cuestión de dinero, era una traición en todos los niveles posibles. Mi propio hijo dispuesto a dejarme sin hogar para sostener sus vicios y mentiras. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con la voz temblorosa. Seguimos recolectando pruebas, respondió Paulo. Y usted continúa con el plan de parecer sumisa. Deje que él piense que ha ganado. La semana siguiente recibí mi pensión. Como prometí, transferí el 90% a la cuenta de Gabriel. Me llamó el mismo día. Recibí la transferencia, mamá. Gracias por cumplir tu palabra. Siempre cumplo, hijo. ¿Sabes eso? Sí, lo sé. Mira, estoy pensando en pasar el domingo para almorzar juntos. ¿Qué te parece? La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Sería una trampa? ¿Una forma de comprobar si realmente estaba resignada o solo sentía culpa? Claro, hijo. Prepararé esa lasaña que te gusta. El domingo Gabriel apareció solo. Estaba bien vestido, perfumado, sonriente. Si no supiera lo que había detrás de esa sonrisa, me habría derretido de amor maternal. Servimos la lasaña, hablamos de cosas triviales. Habló sobre cómo Luciana estaba mejorando y cómo doña Ivone se estaba adaptando bien a su nueva casa. Cada mentira era como un pequeño cuchillo en mi corazón, pero mantuve la sonrisa en el rostro y la postura de madre comprensiva. Antes de irse, Gabriel miró alrededor del apartamento con un interés que no mostraba en años. Mamá, este lugar es demasiado grande para ti sola. ¿Has pensado en mudarte a algo más pequeño? Podrías ahorrar en el condominio, en el IPTU. Allí estaba el siguiente paso de su plan. Primero la pensión, luego la casa.
No sé, hijo. Tengo tantos recuerdos aquí. Los recuerdos son importantes, pero la practicidad también. Piensa en ello, ¿vale? Podemos buscar un apartamentito más adecuado para tu edad. Cuando se fue, llamé inmediatamente al doctor Mauricio. No podía esperar hasta el lunes. Él quiere mi casa, Mauricio. Es el siguiente paso. Ya lo esperábamos, Carla. No te preocupes. Estamos un paso adelante de él. En las semanas siguientes nuestra investigación avanzó rápidamente. Paulo descubrió que Gabriel había falsificado mi firma en un préstamo, usando mi apartamento como garantía. Afortunadamente el banco había rechazado la solicitud por inconsistencias en la documentación. También descubrimos que Luciana no sabía las mentiras de su marido sobre su salud, ni las exigencias financieras que él me hacía. Ella creía que yo estaba ayudando voluntariamente con los gastos de la pareja. Mi sobrina Fernanda, abogada en Canoas, encontró un antiguo poder notarial que Gabriel nunca revocó, un documento que había olvidado por completo. Con eso tendríamos acceso legal a sus cuentas e inversiones, si fuera necesario. Mientras tanto, seguí transfiriendo el 90% de mi pensión a Gabriel. Comencé a actuar como si realmente estuviera en dificultades financieras. Compraba marcas más baratas en el supermercado, rechacé invitaciones para salir con amigas alegando falta de dinero. Incluso cancelé la suscripción de la televisión por cable. Gabriel observaba todo con una satisfacción apenas disimulada. Pasaron 3 meses en esta dinámica. Yo aparentemente sumisa y empobrecida. Gabriel cada vez más confiado y descuidado. Fue entonces cuando cometió su mayor error. Anunció una gran fiesta de cumpleaños en su casa en Gramado. Será algo sencillo, mamá, solo para los amigos más cercanos y algunos contactos de negocios. Sencillo significaba, en el lenguaje de Gabriel, algo extravagante. Paulo lo confirmó. Gabriel había contratado un catering de lujo o una banda conocida, decoración temática, todo para impresionar a sus contactos empresariales y mantener la fachada de éxito. Era el momento perfecto para nuestro contraataque. La víspera de la fiesta me reuní con el doctor Mauricio, Paulo, Fernanda y, para mi sorpresa, con Luciana. Paulo se había puesto en contacto con ella, revelando parte de nuestras investigaciones. Inicialmente incrédula, Luciana pronto se convenció cuando presentamos pruebas de las mentiras de Gabriel, incluyendo la falsa historia sobre su enfermedad y el estado de salud de su madre. Nunca imaginé, repetía, con lágrimas corriendo por su hermoso rostro. ¿Cómo fui tan ciega? No te culpes, le dije sosteniendo sus manos. Gabriel siempre fue bueno manipulando a las personas. Créeme, nadie está más decepcionada que yo. Finalizamos los detalles de nuestro plan. Sería arriesgado, dramático, potencialmente devastador para Gabriel, pero necesario, no solo para recuperar lo que era mío por derecho, sino para darle a mi hijo la lección que necesitaba aprender. La noche de la fiesta, mientras me preparaba para salir, me detuve un momento frente al espejo. No reconocí de inmediato a la mujer que me miraba de vuelta. Cabello perfectamente arreglado, maquillaje discreto pero impecable, vestido azul marino elegante. En los últimos meses, me había acostumbrado a la imagen de la viejecita frágil y derrotada que fingía ser para Gabriel. Pero esa noche la profesora Carla Oliveira había vuelto. Es hora, le dije a mi reflejo. Hoy se hará justicia. Y salí hacia la noche que cambiaría para siempre mi relación con mi hijo. El camino a Gramado nunca me pareció tan largo. El doctor Mauricio conducía su Volvo negro con la cautela de quien sabe que lleva no solo pasajeros, sino el peso de una confrontación inevitable. A mi lado, en el asiento trasero, Paulo revisaba los documentos por 10ª vez, organizando cada prueba, cada evidencia contra mi hijo en una carpeta de cuero marrón. Todo está aquí, señora Carla, me aseguró. No hay forma de que Gabriel lo niegue. Moví la cabeza sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. Parte de mí aún sufría. Después de todo, ¿qué madre desea exponer a su propio hijo? Pero otra parte, quizás la más fuerte ahora, ansiaba justicia. Él intentará negarlo. Respondí. Gabriel siempre ha sido así, desde niño. Rompía algo y culpaba al viento. Sacaba malas notas y decía que el profesor se metía con él.
Esta vez no habrá viento a quien culpar, dijo el doctor Mauricio, mirándome brevemente por el retrovisor. Las pruebas son irrefutables. Cerré los ojos un momento, recordando los últimos 3 meses. 3 meses viviendo como una actriz a tiempo completo. 3 meses actuando como una anciana frágil y sumisa, mientras cada fibra de mi ser gritaba en rebelión. Gabriel comenzó a tratarme con una mezcla de desprecio y falsa preocupación. Me llamaba semanalmente preguntando cómo me las arreglaba con solo el 10% de mi pensión. A veces aparecía en mi apartamento sin avisar, trayendo víveres básicos como si no pudiera comprar mi propia comida, y aprovechaba para revisar mis armarios y cajones, probablemente buscando cosas que pudiera codiciar. En una de esas visitas, notó que aún usaba mi antiguo anillo de perlas, regalo de mi marido. «Mamá, ¿todavía tienes ese anillo?» «Debe valer algo», comentó con una falsa casualidad. «Es solo un recuerdo de tu padre, hijo. Sentimental. No vale mucho». «Si no vale mucho, ¿por qué no lo vendes? Podrías pagar algunas cuentas con el dinero». Contuve las ganas de confrontarlo en ese momento. En lugar de eso, quité el anillo y se lo entregué. «Tienes razón. Quizás puedas venderlo por mí». No sabría a dónde ir, con quién hablar. Vi el brillo de codicia en sus ojos mientras guardaba mi precioso anillo en el bolsillo. Nunca más lo mencionó. Nunca me trajo dinero de la venta. El anillo probablemente estaba ahora en el dedo de Luciana, o peor, había sido vendido para pagar deudas de juego, pero cada pequeña traición estaba documentada. Paulo fotografiaba en secreto las visitas de Gabriel, grababa nuestras conversaciones, seguía sus pasos discretamente. Descubrimos que iba al casino clandestino al menos 2 veces por semana, siempre los martes y jueves, cuando supuestamente tenía reuniones de trabajo que se extendían hasta tarde. En una de esas noches, Paulo lo siguió hasta el casino y logró fotografiarlo apostando sumas absurdas. Dinero que sabía provenía en gran parte de mi pensión. Las imágenes mostraban a mi hijo con el rostro transformado por la adicción, irreconocible para la madre que lo crió. Fernanda, mi sobrina, fue crucial en esta etapa. Usando la antigua autorización, logró acceder a los extractos bancarios de Gabriel. Lo que descubrimos fue impactante. Además de las deudas de juego, había transferencias regulares a una tal Melissa que trabajaba como su secretaria. ¿Crees que está teniendo un romance?, le pregunté a Paulo cuando me mostró las pruebas. Todas las evidencias apuntan a eso, señora Carla. Transferencias mensuales significativas, reservas en hoteles, compras en joyerías. Otra pieza del rompecabezas encajaba. Gabriel no solo mentía sobre la salud de Luciana y de doña Ivone, no solo me extorsionaba financieramente, sino que también traicionaba a su esposa. Mientras tanto mantuve contacto discreto con Luciana. Nuestros encuentros estaban cuidadosamente planeados para que Gabriel no sospechara. Ella venía a visitarme cuando él estaba en el trabajo o en realidad, en el casino o con la amante. Al principio ella se resistió a creer en las evidencias que le presentamos. Era demasiado doloroso aceptar. Puede ser un malentendido, decía ella, con las manos temblando al mirar las fotos de Gabriel entrando en hoteles con otra mujer. Quizás sea una clienta o una socia, Luciana, le dije con suavidad. ¿Por qué una clienta recibiría transferencias mensuales de su cuenta personal? ¿Por qué mentiría sobre su salud conmigo? Ella lloró en mis brazos ese día, como una hija perdida. Sentí una inmensa ternura por ella, también víctima de las mentiras de Gabriel. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó entre sollozos. Seguimos reuniendo pruebas. Cuando tengamos todo, confrontaremos a Gabriel de una vez por todas. Uno de los hallazgos más perturbadores vino de una visita que hice a doña Ivone, la madre de Luciana. Paulo me había advertido que ella estaba bien, viviendo sola en Canoas, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Llegué a su casa una tarde de miércoles, cuando sabía que Gabriel estaría ocupado con sus negocios. Me identifiqué como una antigua compañera de trabajo de su hija. Doña Ivone me recibió con la cordialidad típica de los gauchos, ofreciéndome un chimarrón mientras conversábamos en la veranda de su bien cuidada casa. ¿Vive sola aquí?, pregunté casualmente. Sí, desde que mi marido falleció hace 8 años, pero disfruto de mi independencia. Luciana quería que me mudara a Gramado para estar más cerca de ellos, pero no veo necesidad.
Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y su salud cómo está? Ella rió. Un sonido jovial que no concordaba con su cabello blanco. Mejor que mucha gente con la mitad de mi edad. Hago hidroginástica 3 veces por semana. Participo en el coro de la iglesia, cuido de mi huerta. El médico dice que tengo salud de hierro. Mi corazón se apretó. No había Alzheimer. No había necesidad de cuidadora 24 horas. Otra mentira descarada de Gabriel. ¿Y Luciana? Pregunté cómo está su salud. Mi hija siempre ha sido fuerte como un toro. Trabaja demasiado en ese hospital, eso sí. Siempre le digo que desacelere un poco, que disfrute más de la vida. Cada palabra de doña Ivone era como una confirmación adicional del carácter de Gabriel. Mientras bebía el chimarrón, planeaba mentalmente los próximos pasos. De vuelta a Porto Alegre compartí mis hallazgos con el doctor Mauricio y Paulo. Era hora de involucrar oficialmente a las autoridades. El doctor Mauricio preparó una denuncia detallada por violencia patrimonial contra ancianos, falsificación de documentos y estafa. Paulo organizó todas las evidencias en un completo dossier, pero aún faltaba una pieza crucial. Necesitábamos acceso total a las cuentas empresariales de Gabriel. Sospechábamos que estaba usando su empresa para lavar dinero y ocultar activos. Fue Fernanda quien tuvo la idea que cambiaría todo. Tía Carla, dijo durante una de nuestras reuniones estratégicas, ¿recuerdas esa procura que Gabriel nunca revocó? No solo nos da acceso a sus cuentas personales, sino también a las de la empresa, ya que él es el único socio y administrador. El doctor Mauricio abrió los ojos. Fernanda, tienes razón. Con esa procura no solo podemos monitorear, sino potencialmente asumir el control legal de los activos de Gabriel. ¿Asumir el control? Repetí sin entender del todo. Sí, explicó Fernanda. Legalmente con esa procura podrías transferir las acciones de la empresa a tu nombre, cambiar la titularidad de los bienes, alterar contraseñas bancarias, todo dentro de la ley. Un plan audaz comenzó a formarse en nuestras mentes. No solo reuniríamos pruebas contra Gabriel, sino que también le quitaríamos todo el imperio financiero que había construido, en gran parte con mi dinero y apoyo a lo largo de los años. En las semanas siguientes, Fernanda trabajó incansablemente en los aspectos legales del plan. El doctor Mauricio contactó a personas en el sistema judicial para asegurarse de que tuviéramos el apoyo necesario cuando llegara el momento de la confrontación. Paulo continuó su vigilancia, documentando cada movimiento sospechoso de Gabriel. Y yo seguí actuando como una madre sumisa y empobrecida. En una de sus visitas Gabriel mencionó casualmente, «Mamá, estaba pensando, tal vez sea hora de vender este apartamento. Es muy grande para ti sola y el dinero de la venta ayudaría con los gastos de Luciana y doña Ivone». Hice como si considerara la idea, viendo el brillo de codicia en sus ojos. Ya estaba contando con el dinero de la venta de mi hogar. No sé, hijo. Tengo tantos recuerdos aquí. Los recuerdos no pagan cuentas, mamá. Sé práctica. Podemos buscar un apartamentito más pequeño, más adecuado para tu edad. Acepté a regañadientes, alimentando su falsa sensación de victoria. Poco sabía el que cada palabra suya era una prueba más en su contra. La preparación para el gran enfrentamiento se aceleró cuando Gabriel anunció su fiesta de cumpleaños en Gramado. Sería el escenario perfecto. Todos sus contactos empresariales reunidos, Luciana a su lado, la fachada completa del empresario exitoso y del esposo devoto. 2 días antes de la fiesta, tuvimos nuestra reunión final de planificación. El doctor Mauricio, Paulo, Fernanda, Luciana y yo nos reunimos en la oficina del abogado para revisar cada detalle del plan. Los oficiales de justicia estarán listos, confirmó el doctor Mauricio. Tengo un amigo juez que garantizó que la orden de búsqueda y aprehensión se emitirá a tiempo. ¿Y las transferencias bancarias?, pregunté a Fernanda. Todo listo, tía. En el momento en que demos la señal, ejecutamos las transferencias. Legalmente él no podrá impugnarlo gracias a la autorización. Luciana parecía la más nerviosa entre nosotros. Sostuve sus manos entre las mías. ¿Estás segura de que quieres participar en esto?, pregunté amablemente. Sería comprensible si prefería quedarse al margen. Ella secó una lágrima rebelde y enderezó los hombros. Necesito estar allí.
No solo por ti, doña Carla, sino por mí misma. Necesito mirarlo a los ojos cuando la verdad salga a la luz. La noche antes de la fiesta, no pude dormir. Pasé la noche dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había descubierto en los últimos meses. Las mentiras, las traiciones, la crueldad calculada de mi propio hijo. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Dónde fallé en su crianza? Tal vez fui demasiado permisiva tras la muerte de su padre. Quizás compensé la ausencia paterna con regalos materiales, enseñándole sin querer que el amor podía medirse en reales. O tal vez no fue culpa mía en absoluto. Quizás Gabriel simplemente eligió un camino oscuro que no pude evitar. De cualquier manera, era demasiado tarde para esas reflexiones. El daño ya estaba hecho. Ahora solo quedaba asegurarme de que enfrentara las consecuencias de sus elecciones. En la mañana de la fiesta, me preparé con un cuidado especial. Elegí un vestido azul marino, elegante pero discreto. Nada llamativo, nada que pudiera anticipar el drama que se avecinaba. Arreglé mi cabello canoso en el salón. Me hice un maquillaje ligero que disimulaba las ojeras de las noches sin dormir. Mirándome en el espejo vi no solo a Carla Oliveira, la madre traicionada, sino también a la profesora que fui durante 3 décadas, la mujer que enfrentó un aula llena de adolescentes difíciles, que sobrevivió a la pérdida temprana de su esposo, que crió a un hijo sola en tiempos de escasez, una mujer fuerte que durante algunos meses fingió ser débil por un propósito mayor. Es hora, le dije a mi reflejo. Hoy se hará justicia. El doctor Mauricio llegó puntualmente a buscarme a las 6 de la tarde. Paulo ya estaba en el coche revisando los documentos una última vez. Fernanda nos encontraría directamente en Gramado, junto con los oficiales de justicia. Luciana, por su parte, ya estaría en la fiesta, desempeñando su papel de esposa dedicada hasta el momento adecuado. Durante el trayecto hacia Gramado mantuve el silencio, observando el paisaje por la ventana. Las luces de la ciudad quedaban atrás, dando paso a las sinuosas curvas de la Serra Gaucha. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con el verde intenso de las araucarias. ¿Está nerviosa?, preguntó el doctor Mauricio, rompiendo el silencio. Extrañamente no, respondí. Siento una calma que no sentía desde hace meses, como si finalmente estuviera haciendo lo correcto. Paulo sonrió desde el asiento del pasajero. Usted es una mujer valiente, señora Carla. Pocas personas tendrían la fuerza para hacer lo que está haciendo. Llegamos a Gramado cuando las primeras estrellas ya brillaban en el cielo. La casa de Gabriel estaba iluminada como un crucero en la oscuridad, con luces de colores en el jardín y música alta escapando por las ventanas abiertas. Autos lujosos se alineaban en la entrada. Evidencia del tipo de invitados que mi hijo cultiva, el doctor Mauricio estacionó a una distancia discreta. Fernanda ya nos esperaba en la esquina, acompañada de 2 oficiales de justicia en ropa civil. No queríamos llamar la atención antes de tiempo. Tía, me abrazó. Todo está listo. Los documentos fueron firmados por el juez hace 1 hora. Tenemos autorización para proceder. Respiré hondo sintiendo el aire fresco de la sierra llenar mis pulmones. Era un aire diferente al de Porto Alegre, más limpio, más puro. Irónico que un enfrentamiento tan doloroso sucediera en medio de tanta belleza natural. Vamos, dije ajustando mi chal sobre los hombros. No quiero perder la fiesta de mi hijo. Y así nuestro pequeño grupo caminó hacia la casa iluminada, llevando no regalos de cumpleaños, sino el peso de la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Entramos por la puerta principal sin anunciar nuestra llegada. El seguridad contratado para la fiesta intentó detenernos, pero el doctor Mauricio mostró discretamente los documentos oficiales y el hombre retrocedió confundido. La música alta ahogaba nuestros pasos mientras avanzábamos por el pasillo decorado con fotos de Gabriel en momentos de supuesto éxito, inauguraciones, graduaciones, viajes. Una narrativa visual cuidadosamente construida para ocultar la verdad sórdida detrás de la fachada. El salón principal estaba lleno. Reconocí rostros del círculo empresarial de Porto Alegre, algunos políticos locales, figuras influyentes de la sociedad gaucha, todos levantando copas en homenaje al cumpleañero, inconscientes del teatro que estaban presenciando. Gabriel circulaba entre los invitados con una brillante sonrisa, vistiendo un traje que sabía costaba más que 3 meses de mi pensión.
A su lado, Luciana sonreía mecánicamente interpretando su papel de esposa perfecta, mientras sus ojos revelaban el conocimiento de lo que estaba a punto de suceder. Por un momento me quedé observando a mi hijo, mi único hijo, en la cúspide de su falso imperio. Era como ver una obra de teatro donde solo algunos conocían el verdadero guión. Sentí una punzada de tristeza atravesar mi pecho. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento perdí a ese niño de ojos brillantes que soñaba con ser astronauta? Gabriel finalmente nos notó. Vi su rostro palidecer brevemente antes de que recuperara la compostura y se acercara a nosotros, aún manteniendo la sonrisa de anfitrión. «Mamá, qué maravillosa sorpresa», exclamó abrazándome con falsa efusividad. Luego se dio cuenta de quién me acompañaba. «Doctor Mauricio, señor Paulo, ¿qué hacen aquí?» «Vinimos a traer tu regalo de cumpleaños, Gabriel», respondí con calma. Sus ojos oscilaron entre nosotros, tratando de evaluar la situación. «No era necesario molestarse, mamá. Sé que has estado ahorrando». La ironía en su voz era como sal en una herida abierta. 3 meses de humillación condensados en esa frase aparentemente inocente. «No fue molestia alguna, hijo. De hecho, fue un placer preparar este regalo especial para ti». La desconfianza comenzó a surgir en su mirada. Gabriel siempre fue intuitivo, un rasgo que utilizó para manipular a las personas a lo largo de su vida. En ese momento su instinto sonaba a alarmas. «¿Por qué no hablamos en privado?», sugirió, intentando alejarnos de los invitados. «En la oficina, tal vez no sea necesario». Respondí, «que tengo para darte es mejor compartirlo aquí, frente a todos los que invitaste a celebrar tu éxito». Hice un gesto a Fernanda, que discretamente señaló a los oficiales de justicia posicionados estratégicamente por la sala. Al mismo tiempo la música disminuyó. Obra de Paulo, que había hablado con el DJ momentos antes. El silencio gradual atrajo la atención de los invitados. Las conversaciones cesaron, las copas se detuvieron a medio camino hacia los labios. Todos los ojos se volvieron hacia nuestro pequeño grupo en el centro del salón. Luciana se acercó posicionándose no al lado de Gabriel, sino junto a nosotros. Un movimiento que no pasó desapercibido por mi hijo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz más baja, más amenazante. «El doctor». Mauricio dio un paso al frente sosteniendo una carpeta de documentos. «Señor Gabriel Oliveira, estamos aquí para entregar oficialmente estas citaciones y órdenes judiciales relacionadas con delitos de violencia patrimonial contra ancianos, falsificación de documentos, estafa y evasión fiscal». Un murmullo recorrió la sala. Vi a algunos invitados intercambiar miradas nerviosas, otros disimuladamente revisando sus celulares, tal vez buscando una excusa para salir. Gabriel forzó una risa. «Debe haber algún error». «¿Qué broma es esta?». «No es una broma, hijo». Respondí con una voz más firme de lo que jamás había sido con él. «Durante los últimos 3 meses exigiste el 90% de mi pensión, alegando necesidades médicas inexistentes de tu esposa y tu suegra». «¿Es esto absurdo?», protestó, mirando a su alrededor, buscando apoyo en los rostros ahora curiosos. «Mi madre está confundida. Tiene problemas de memoria». «¿Tengo problemas de memoria, Gabriel?», pregunté levantando una ceja. «¿O pensaste que los tendría cuando comenzaste a falsificar mi firma en préstamos usando mi apartamento como garantía?». Su rostro palideció visiblemente. Los oficiales de justicia se acercaron más, formando un semicírculo a nuestro alrededor. «No sé de qué estás hablando». Titubeó. «Luciana, cuéntale sobre tu tratamiento sobre tu madre». Luciana dio un paso al frente. En sus ojos vi no solo ira, sino una profunda decepción. «¿Qué tratamiento, Gabriel?». «Estoy perfectamente sana. Y mi madre también. Ni siquiera vive con nosotros. Ella vive sola en Canoas, como bien sabes». Fue como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Los invitados comenzaron a alejarse discretamente, sintiendo que estaban presenciando algo que no debían. «Estás de su lado», acusó Gabriel, señalando a Luciana. «Después de todo lo que hice por ti, todo lo que hiciste por mí». Luciana repitió incredulidad en su voz. «¿Cómo puedes mentir sobre mi salud para extorsionar a tu propia madre?».
O quizás te refieres a los regalos que compraste para tu secretaria con el dinero que deberías estar usando para pagar nuestras cuentas. Otro murmullo recorrió la sala. Gabriel miró a su alrededor, desesperado como un animal acorralado. Esto es un complot, declaró, señalándome. Siempre ha tenido celos de mi éxito, siempre quiso controlarme. Era patético ver su desesperación. El hijo que siempre se enorgulleció de su inteligencia, reducido a acusaciones infantiles. ¿Éxito?, pregunté suavemente. ¿Qué éxito, Gabriel? La empresa hundida en deudas, los coches financiados que apenas puedes pagar, o quizás el dinero que pierdes semanalmente en ese casino en Caxias. Sus ojos se abrieron en shock. ¿Cómo lo sabes? El lapsus fue revelador. Varios invitados se atragantaron y vi a uno de los socios de Gabriel murmurar algo a su esposa antes de comenzar a dirigirse discretamente hacia la salida. Era el momento del golpe final. Hice una señal a Fernanda, que avanzó con un maletín diferente. Gabriel, dijo su voz profesional y firme. Como representante legal de doña Carla Oliveira, vengo a informarte que, usando el poder notarial que firmaste y nunca revocaste, tu madre ha asumido legalmente el control del 70% de las acciones de tu empresa, así como la titularidad de esta propiedad donde estamos. Gabriel tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Imposible. Ese poder notarial era solo para facilitar tus negocios cuando viajabas. Completé. Lo recuerdo, hijo. Solo que no imaginé que algún día necesitaría usarlo para protegerme de ti. Los oficiales de justicia avanzaron, entregando formalmente los documentos a Gabriel, que los recibió con manos temblorosas. Esta residencia, continuó Fernanda, adquirida con recursos provenientes en gran parte de la jubilación de doña Carla y de préstamos garantizados por su apartamento, ahora pertenece legalmente a ella, al igual que la mayoría de las acciones de tu empresa. Fue en ese momento que me di cuenta de que los invitados ahora formaban prácticamente un círculo a nuestro alrededor, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación. El público perfecto para la humillación que Gabriel tanto temía y que ahora vivía en su propia casa, en su propia fiesta. «Esto es un robo», gritó desesperado. «Los demandaré a todos». El doctor Mauricio sonrió levemente. «Le aconsejo que consulte a su abogado antes de hacer amenazas, señor Oliveira. Todo se hizo dentro de la más estricta legalidad. Su madre simplemente ejerció derechos que usted mismo le concedió». Gabriel se volvió hacia mí, su rostro una máscara de ira e incredulidad. «¿Por qué, madre? ¿Por qué hacerme esto frente a todos?». La pregunta quedó en el aire por unos segundos. Todos esperaban mi respuesta. Incluso los oficiales de justicia parecían curiosos sobre lo que iba a decir. «¿Por qué necesitabas aprender, Gabriel?». Respondí con calma. «Aprender que no se puede construir la felicidad sobre la miseria de otros. No se puede construir riqueza robando a quien te dio la vida». «Yo no robé», protestó débilmente. «Solo pedí una pensión». «No es ayuda, Gabriel, es extorsión. Y mentir sobre la salud de tu esposa y tu suegra para justificarlo. Usar mi apartamento como garantía sin mi conocimiento. Eso tiene un nombre y no es pedir ayuda». Fue entonces cuando Luciana dio su golpe final, caminó hacia Gabriel, lo miró por un momento y le lanzó una copa de champán directamente a la cara. El líquido dorado corrió por su caro traje, manchando la camisa blanca. «Esto es por todas las mentiras», dijo, su voz temblando de emoción, «por usarme como excusa para robar a su propia madre, por traicionarme con su secretaria mientras fingía ser un esposo dedicado». Los invitados respiraron colectivamente. Este no era el tipo de evento social al que estaban acostumbrados en Gramado. Gabriel, empapado y humillado, finalmente se quebró. Cayó de rodillas en medio del salón, sollozando como un niño. «Por favor, mamá», imploró entre lágrimas. «No me hagas esto. Devolveré todo, lo juro». Fue un momento de debilidad. Me acerqué lentamente a él, sintiendo todas las miradas de la sala sobre mí. Por un breve instante volví a ver al niño que fue vulnerable, asustado, necesitando orientación. Pero ese niño se había convertido en el hombre arrodillado frente a mí, un hombre que eligió el camino de la mentira y la traición. «La diferencia entre nosotros, hijo», dije en voz baja, pero audible para todos, «es que tú quisiste quitarme el 90% para gastos frívolos y juegos.
Yo te quité el 100% para enseñarte una lección. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Hasta la respiración de los presentes parecía haberse detenido. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Gabriel aún de rodillas. Ahora, respondí, los invitados se irán. Esta fiesta ha terminado y tienes dos opciones. Enfrentar las acusaciones criminales que probablemente resulten en prisión, o aceptar mi propuesta alternativa. ¿Qué propuesta?, preguntó rápidamente, aferrándose a la esperanza como un náufrago a un escombro. Trabajar honestamente para reconstruir tu vida y reparar el daño que causaste. Los oficiales de justicia comenzaron a guiar amablemente a los invitados hacia la salida. La fiesta de cumpleaños de Gabriel Oliveira había terminado oficialmente, pero no de la manera que él había planeado. Cuando el último invitado se fue, solo quedamos nosotros. Yo, Gabriel, Luciana, el doctor Mauricio, Paulo y Fernanda, en el salón ahora silencioso, rodeados de los restos de la celebración interrumpida. Copas medio llenas, platos de comida, decoraciones que ahora parecían absurdamente festivas para el momento sombrío. ¿Cuál es tu propuesta exactamente?, preguntó Gabriel, finalmente levantándose del suelo, pero manteniendo los hombros curvados en derrota. Miré a ese hombre, mi hijo, mi sangre, y sentí una mezcla de tristeza y determinación. A partir de mañana, ya no eres el CEO de tu empresa, ya no eres el dueño de esta casa, ya no tienes acceso a las cuentas que usaste para financiar tus vicios y mentiras. Cerró los ojos como si cada palabra fuera una puñalada. Sin embargo, continué, estoy dispuesta a no llevar adelante las acusaciones penales si aceptas trabajar, realmente trabajar para reconstruir tu vida de manera honesta. ¿Trabajar cómo?, preguntó con la voz casi inaudible. Como limpiador, respondí, en el edificio comercial de la calle Andradas, que ahora forma parte de la fundación que estoy creando para ayudar a ancianos víctimas de violencia patrimonial. Gabriel abrió los ojos. ¿Limpiador? Yo, pero tengo una maestría en administración, experiencia como ejecutivo, ¿y todo eso para qué? ¿Para extorsionar a una anciana, para mentir, robar, engañar? Tu diploma no impidió que te convirtieras en un criminal, Gabriel. Tal vez un trabajo honesto, por más simple que sea, pueda ayudarte a encontrar el camino de regreso a la decencia. Luciana, que observaba la escena en silencio, dio un paso adelante. ¿Y nosotros, nuestro matrimonio? La miré con simpatía, también era una víctima en toda esta historia. Eso es entre ustedes dos, respondí. Pero si decides quedarte con él, ten en cuenta que no tendrá nada material que ofrecerte por un buen tiempo. Gabriel miró a su esposa, una súplica silenciosa en sus ojos. Ella sostuvo su mirada por un momento, luego sacudió la cabeza. Necesito tiempo, Gabriel. Tiempo para procesar todas las mentiras, todas las traiciones. Él asintió lentamente, pareciendo envejecer 10 años esa noche. ¿Y dónde voy a vivir?, preguntó, mirando alrededor de la casa que hasta minutos antes consideraba suya. Fue Paulo quien respondió, sorprendiendo a todos. Hablé con doña Ivone. Tiene una habitación en la parte trasera de su casa que está dispuesta a alquilar a un precio accesible. Irónico, ¿no? Tu exesposa ofreciéndote refugio cuando decías que la cuidabas. Un último golpe al ya destrozado ego de Gabriel. Él solo se sintió derrotado, demasiado para protestar. Mientras nos preparábamos para salir, Gabriel hizo una última pregunta. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no simplemente me denunciaste? ¿Por qué toda esta actuación? Detuve la puerta y me volví para mirarlo una última vez esa noche. Porque necesitaba sentir, Gabriel, sentir lo que es que te quiten todo por alguien en quien confiabas, sentir la humillación pública que planeabas para mí cuando me pusieras en un pequeño apartamento adecuado para mi edad. Algunas lecciones deben vivirse para ser realmente aprendidas. Y con esas palabras, salí de la casa que ahora me pertenecía, dejando a mi hijo enfrentar las consecuencias de sus elecciones, solo en el escenario arruinado de lo que debería haber sido su noche de gloria. 6 meses han pasado desde la noche de la fiesta. El riguroso invierno de Río Grande do Sul había llegado, transformando el césped en un escenario de postal con sus luces navideñas, aunque solo fuera julio. Sentada en mi apartamento en Porto Alegre, observaba la fina lluvia que caía sobre la ciudad mientras esperaba la llamada que confirmaría mi visita al edificio comercial de la calle Andradas. El teléfono sonó puntualmente a las 9 de la mañana. Doña Carla, aquí es Marisa de la administración,
confirmando que todo está listo para su visita esta tarde. Gracias, Marisa. Estaré allí a las 2. Colgué y seguí observando la lluvia. Mucho había cambiado en esos 6 meses. La Fundación Nuevo Amanecer, que creé con los activos recuperados de Gabriel, ya atendía a decenas de ancianos víctimas de violencia patrimonial. Usamos la casa en Gramado como sede de un centro de convivencia para la tercera edad, y las ganancias de la empresa, ahora administrada por profesionales competentes y honestos, financiaban asistencia jurídica gratuita para ancianos en situación vulnerable. En cuanto a Gabriel, cumplía rigurosamente los términos de nuestro acuerdo. Trabajaba como limpiador en el edificio comercial, 6 días a la semana, viviendo en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de Doña Ivone, en Canoas. Su salario era modesto, suficiente solo para sus necesidades básicas y para pagar el alquiler a su suegra. Luciana había solicitado el divorcio 2 semanas después de la fiesta. La última vez que supe, estaba saliendo con un médico del hospital donde trabajaba y parecía feliz, finalmente libre de las mentiras de Gabriel. Manteníamos contacto ocasional. Almorzábamos juntas una vez al mes, como si el vínculo formado durante nuestra conspiración hubiera creado una amistad improbable, pero genuina. Me vestí con cuidado para mi visita al edificio, no por vanidad, sino porque ese encuentro tenía un significado especial. Sería la primera vez que vería a Gabriel en persona desde la noche de la fiesta. Nos habíamos comunicado solo a través de intermediarios, abogados, administradores, asistentes sociales que seguían su caso. El doctor Mauricio insistió en acompañarme. No sabemos cómo reaccionará al verte, Carla, argumentó cuando vino a buscarme. Mejor tener a alguien por precaución. Asentí, aunque no sentía miedo. El Gabriel que temía, manipulador, calculador, cruel, parecía haber sido reemplazado por alguien más humillado que peligroso, según me contaban. El edificio en la calle de Andradas era uno de los más antiguos del centro histórico de Porto Alegre. Habíamos restaurado la fachada Art Deco preservando su encanto original mientras modernizábamos el interior. Ahora albergaba oficinas de abogados especializados en derecho de la tercera edad, consultorios médicos a precios accesibles para ancianos y un centro de denuncias contra abusos financieros. Un proyecto del que me sentía profundamente orgullosa. Marisa nos recibió en el vestíbulo con su sonrisa eficiente. Doña Carla, doctor Mauricio, bienvenidos. Gabriel está trabajando en el 3er piso ahora. ¿Quieren que lo llame? No, gracias. Subiremos hasta allí. El viejo ascensor subió lentamente emitiendo ese chirrido característico que me recordaba a los edificios donde enseñé durante décadas. Cuando las puertas se abrieron en el 3er piso, vi de inmediato la figura de Gabriel al fondo del pasillo. Empujaba un carrito de limpieza, vistiendo un uniforme gris sencillo con el nombre de la fundación bordado discretamente en el bolsillo. No me notó de inmediato concentrado en su trabajo. Lo observé por un momento. El cabello, antes impecablemente cortado en salones caros, ahora más largo y sin estilo definido. Su rostro más delgado con una barba de varios días que nunca habría tolerado en sus días de ejecutivo. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, se detuvo como si hubiera visto un fantasma. El balde que sostenía casi se le escapa de las manos. Madre, dijo simplemente, su voz desprovista de la arrogancia que antes lo caracterizaba. Hola, Gabriel, respondí, caminando hacia él con el doctor Mauricio unos pasos atrás. ¿Cómo estás? Pareció confundido con la pregunta, como si no esperara ese tipo de cordialidad. Estoy sobreviviendo, respondió finalmente, desviando la mirada hacia el suelo recién encerado. El trabajo es cansado, pero honesto. La palabra honesto flotó en el aire entre nosotros, cargada de significado. ¿Podemos hablar un poco?, pregunté. Hay una sala de reuniones vacía allí. Señalé hacia una puerta cercana. Él dudó mirando el reloj en la pared. Tengo 3 salas más que limpiar antes del descanso. Está bien, intervino el doctor Mauricio. Ya hablé con la supervisión. Estás liberado el tiempo que necesites. Gabriel asintió resignado y nos siguió hasta la sala de reuniones. Era un espacio simple pero acogedor, con una mesa ovalada de madera y sillas tapizadas. Nos sentamos formando un triángulo silencioso por unos momentos. Quisiera hablar a solas con mi hijo, Mauricio, dijo finalmente. El abogado me lanzó una mirada preocupada.
¿Estás segura, Carla? Absoluta. Se levantó a regañadientes. Estaré justo afuera si me necesitas. Cuando la puerta se cerró, solo quedamos Gabriel y yo, madre e hijo, separados por meses de distancia y años de rencores acumulados. ¿Por qué viniste?, preguntó, rompiendo el silencio con los ojos fijos en la mesa. Quería ver cómo estás de verdad, no solo por los informes que recibo. Rió sin humor. ¿Y cómo crees que estoy, limpiando baños después de dirigir una empresa, viviendo en un cuartito tras haber tenido una mansión en Gramado, solo tras perder a mi esposa, a amigos, estatus? Estoy viviendo el sueño, madre. La amargura en su voz era palpable, pero había algo diferente. No estaba dirigida a mí como esperaba, sino que parecía enfocada en él mismo. Tenías otras opciones, Gabriel. Podrías haber enfrentado un proceso penal. A veces pienso que habría sido más fácil, admitió pasándose las manos por el rostro cansado. Unos años en prisión y luego empezar de nuevo. Esto parece una condena sin fin. No es sin fin, respondí con calma. Depende de ti cuánto tiempo durará. Sus ojos finalmente encontraron los míos, una chispa de curiosidad reemplazando brevemente la apatía. ¿Qué quieres decir? Abrí mi bolso y saqué una carpeta, colocándola sobre la mesa entre nosotros. He estado observando tu progreso, Gabriel. Sé que no has faltado un solo día de trabajo. Sé que te has comportado respetuosamente con todos. Sé que estás asistiendo a las sesiones de terapia que establecimos como condición. Se encogió de hombros. No tengo muchas opciones. Siempre tenemos opciones, hijo. Podrías haberte rebelado, sabotear, rendirte, pero no lo hiciste. Abrí la carpeta, revelando un contrato y un juego de llaves. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. Una oportunidad, respondí. La fundación está abriendo un nuevo centro de apoyo a ancianos en Canoas. Necesitamos un administrador, alguien con formación en el área, pero también con una comprensión profunda del problema de la violencia patrimonial. Me miró, incrédulo. ¿Me estás ofreciendo un trabajo administrativo? Después de todo, estoy ofreciendo una oportunidad de reconstrucción. Gabriel no será CEO, no tendrá poder sobre las finanzas y su salario será modesto al principio. Pero es un trabajo que utiliza tus habilidades para algo positivo, algo que puede de alguna manera compensar el daño que hiciste. Miró el contrato dudoso como si temiera que fuera una trampa, y las llaves, de un pequeño apartamento cerca del centro. Nada lujoso, pero mejor que la habitación donde está ahora. Parte de su salario se descontará como alquiler, hasta que esté en condiciones de buscar algo por su cuenta. Gabriel guardó silencio por un largo momento, asimilando la propuesta. Cuando habló, su voz estaba entrecortada. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Después de lo que hice contigo, era la pregunta que esperaba, la que me había preparado para responder durante todo el viaje hasta aquí. Porque soy tu madre, Gabriel. Y a diferencia de ti en ese entonces, no quiero destruir, quiero reconstruir. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Sin éxito. No merezco esto, murmuró. Quizás no. Estuve de acuerdo. Pero no se trata de lo que mereces. Se trata de lo que elijo dar. ¿Y si fallo? Si desperdicio esta oportunidad también, entonces volverás al carrito de limpieza o enfrentarás las consecuencias legales que solo están suspendidas, no eliminadas. Esta es tu única oportunidad, Gabriel. No habrá otra. Asintió lentamente, comprendiendo la seriedad de la situación. ¿Cuándo comenzaría? En 2 semanas. Tiempo suficiente para entrenar a tu reemplazo aquí y mudarte al nuevo apartamento. Gabriel miró sus manos. Manos que antes firmaban contratos millonarios y ahora tenían callos del trabajo manual, manos que habían robado a su propia madre y que ahora podrían, tal vez, empezar a retribuir a la sociedad. Acepto, dijo finalmente. Y gracias. No era una disculpa aún no, pero era un comienzo, un reconocimiento del valor de la oportunidad ofrecida. Firmamos el contrato allí mismo, con el doctor Mauricio regresando para servir como testigo. Gabriel parecía una mezcla curiosa de aliviado y aprensivo, como alguien que recibe una tabla de salvación en medio del océano, pero aún tiene un largo camino hasta la costa.
Cuando nos despedimos en el pasillo, dudó como si quisiera decir algo más. Finalmente reunió valor. ¿Visitarás el centro en canoas cuando esté funcionando? La pregunta contenía más de lo que sus palabras expresaban. Era un pedido de presencia, de continuidad, quizás incluso de reconciliación. Visitaré, prometí. Es un proyecto importante para la fundación. Asintió, entendiendo que mantenía una distancia emocional intencionada. La confianza, una vez rota tan profundamente, tomaría tiempo, mucho tiempo, para ser reconstruida, si es que algún día lo sería. Esa conversación ocurrió exactamente hace un año. Hoy observo a Gabriel desde lejos, mientras coordina una actividad con un grupo de ancianos en el centro de canoas. Está delgado, pero de una forma saludable ahora, ya no por el estrés. Su rostro ha perdido esa dureza que la avaricia había esculpido, reemplazada por una expresión más serena, más genuina. El centro, bajo su administración, se ha convertido en uno de los más exitosos de la fundación. No porque haya vuelto a sus días de negocios agresivos, sino porque encontró una vocación inesperada en el trabajo con ancianos. Quizás por culpa, quizás por redención, tal vez por una combinación de ambos. Gabriel se dedica plenamente al bienestar de aquellos que antes veía solo como objetivos potenciales. Luciana se casó con el médico y está esperando su primer hijo. Me invitó a ser la abuela del niño, un gesto que me conmovió profundamente. Gabriel supo de la invitación y sorprendentemente me animó a aceptar. Serás una abuela maravillosa, dijo en una de nuestras raras conversaciones telefónicas. Mejor que fui como hijo. Hoy, sin embargo, tengo un propósito específico al visitar el centro. En mi bolso llevo un pequeño estuche de terciopelo. Espero que la actividad termine y los ancianos se dispersen para el almuerzo antes de acercarme a Gabriel. Mamá, dice sorprendido al verme allí sin previo aviso. ¿Pasó algo? Nada, respondo. Solo traje algo para ti. Le entrego el estuche. Él lo abre con cuidado, revelando el antiguo anillo de perlas que mi marido me dio. El mismo que Gabriel había tomado para vender durante mis días de falsa sumisión. ¿Cómo lo recuperaste?, pregunta, visiblemente emocionado. Paulo lo encontró en la casa de empeños donde tú lo dejaste. Pagué para rescatarlo. Gabriel sostiene el anillo como si fuera algo sagrado. Sus manos tiemblan levemente. Iba a usar el dinero para pagar una deuda de juego, confiesa. La vergüenza es evidente en su voz. Pero en el último momento no pude. Lo dejé como garantía de un préstamo, prometiendo volver a rescatarlo. Nunca lo logré. Lo sé, respondo. El dueño de la casa de empeños me contó que lloraste cuando dejaste el anillo allí. Dijo que prometiste volver, que era una herencia familiar. Gabriel baja la cabeza, las lágrimas ahora fluyen libremente por su rostro. Era el último límite que no pude cruzar, murmura. Vender el último recuerdo de mi padre. Por eso lo traje de vuelta para ti. Digo, sorprendiéndolo. No para mí, sino para que tú lo guardes. Para mí sí, como un recordatorio del hombre que fue tu padre, honesto, trabajador, dedicado, y del hombre que puedes ser de nuevo si sigues el camino que elegiste. Gabriel cierra la mano sobre el anillo, como si sostuviera no solo un objeto, sino una promesa, un compromiso. Lo siento mucho, madre, dice finalmente las palabras que esperé escuchar tanto tiempo, por todo, por lo que hice, por lo que planeaba hacer. No hay excusa. No, no la hay. Estoy de acuerdo. Pero hay redención, Gabriel. Hay reconstrucción. Y ya has comenzado. Miro alrededor del centro lleno de vida, a los rostros sonrientes de los ancianos que han encontrado allí un lugar de acogida y dignidad. Eso no borra el pasado, continúo, pero construye un futuro diferente. Un futuro en el que tal vez un día podamos ser realmente madre e hijo de nuevo y no solo exvíctima y exagresor. Gabriel guarda el estuche en el bolsillo cerca del corazón. Es todo lo que quiero, madre. Una oportunidad de ser tu hijo otra vez. Cuando me preparo para salir, él me acompaña hasta la puerta. En el camino pasamos por un mural de fotos, actividades del centro, rostros sonrientes de ancianos, pequeñas victorias diarias. En una esquina, veo una foto mía del día de la inauguración. Eres la inspiración de este lugar. Gabriel dice siguiendo mi mirada, sin tu fuerza, sin tu valentía para enfrentarme, nada de esto existiría.
A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Respondo. Al salir, lo veo volver a sus quehaceres. Ya no es el empresario arrogante que intentó robarme. Ya no es el limpiador humillado cumpliendo una condena, sino un hombre buscando su propio camino de redención. La lección fue dura, tal vez más dura de lo que planeé inicialmente. Pero mientras observo a mi hijo guiando amablemente a una anciana, pienso que tal vez, solo tal vez, fue la lección que necesitaba y que yo, en mi dolor e indignación, necesitaba impartir. Hoy, cuando miro por la ventana de mi apartamento en Porto Alegre y veo la vida seguir su curso natural, me doy cuenta de que mi historia no es solo sobre venganza o justicia, es sobre nuevos comienzos, sobre límites que deben establecerse, sobre un amor que a veces necesita ser firme para ser verdadero. Nunca imaginé que a los 68 años tendría que enfrentar a mi propio hijo para proteger no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. Como profesora jubilada, he pasado mi vida enseñando valores, formando ciudadanos, creyendo que mi ejemplo en casa sería suficiente para criar a un hijo íntegro. La vida me ha mostrado que no siempre nuestros esfuerzos garantizan los resultados que esperamos. Cuando Gabriel me llamó esa noche exigiendo el 90% de mi pensión, usando mentiras sobre la salud de su esposa y su suegra, sentí que el mundo se desmoronaba. Pero en lugar de entregarme al desespero, decidí luchar no solo por mí, sino por todos los ancianos que sufren en silencio, cuyos recursos son drenados por familiares sin escrúpulos, que ven como la vida que construyeron es usurpada por quienes deberían protegerlos. El plan que elaboré con el doctor Mauricio, Paulo, Fernanda y Luciana no fue fácil de llevar a cabo. Durante 3 meses viví como una actriz fingiendo sumisión, aceptando humillaciones, observando a mi hijo hundirse cada vez más en su propia avaricia. Cada transferencia bancaria que hacía, cada visita en la que él revisaba mi casa en busca de bienes para codiciar, cada mentira que contaba, todo estaba documentado, todo formaba parte de un dossier que crecía día tras día. La confrontación en la fiesta de cumpleaños de Gabriel fue el momento más difícil y también el más necesario. Ver a mi hijo de rodillas, humillado ante sus invitados, implorando clemencia, ¿qué madre desearía eso? Pero, ¿qué madre desearía ser explotada por su propio hijo? La vida a veces nos coloca en encrucijadas, donde todas las elecciones son dolorosas. Opté por una lección severa en lugar de un proceso penal. Gabriel lo perdió todo, su casa, su empresa, su matrimonio, su estatus social. Se convirtió en limpiador en el edificio que antes le pertenecía, viviendo en un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa de su exsuegra. Una caída drástica para quien planeaba confinarme en un apartamento adecuado para mi edad, mientras disfrutaba de los frutos de mi trabajo. Pero mi historia no termina con venganza, termina con reconstrucción. Después de 6 meses viendo a Gabriel cumplir rigurosamente su castigo, le ofrecí una oportunidad de reiniciar, no en la cima, pero en un lugar donde pudiera usar sus habilidades para el bien. Hoy él dirige uno de los centros de la Fundación Nuevo Amanecer, ayudando a los mismos ancianos que antes veía como posibles objetivos. El anillo de perlas que intentó vender, el último recuerdo de un padre que perdió tan pronto, ahora está de vuelta con él. No como una joya, sino como un símbolo del hombre que puede volver a ser. Nuestra relación aún está en reconstrucción, al igual que su vida. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero estamos encontrando un nuevo camino, un nuevo entendimiento. Esta no es solo una historia de venganza, sino de justicia. No se trata solo de castigo, sino de redención. No es solo sobre pérdida, sino sobre reconstrucción. Es la historia de una madre que amó a su hijo lo suficiente como para impedir que siguiera un camino destructivo, incluso si eso significaba causar dolor a ambos. Si estás viendo este vídeo y conoces a algún anciano en una situación similar, siendo explotado por familiares, teniendo su pensión o bienes usurpados, siendo víctima de mentiras y manipulaciones, sepas que hay ayuda disponible. Nadie necesita sufrir en silencio. Nadie debe aceptar el abuso como parte natural del envejecimiento. Creé la Fundación Nuevo Amanecer precisamente para ayudar a personas en esta situación. Transformé mi dolor en propósito, mi indignación en acción. Y tú puedes hacer lo mismo, ya sea denunciando abusos, apoyando instituciones que luchan contra la violencia patrimonial, o simplemente prestando atención a los ancianos en tu familia y comunidad. Confieso que grabar este vídeo no fue fácil. Revivir cada momento de este doloroso viaje, exponer mi vulnerabilidad y también mi fortaleza, compartir los detalles más íntimos de un conflicto familiar tan intenso.
Todo esto requirió valentía. Pero si mi historia puede ayudar al menos a una persona a encontrar la fuerza para enfrentar una situación similar, habrá valido la pena. Ahora necesito pedirles algo a ustedes que me han acompañado hasta aquí. Si esta historia tocó su corazón, si sintieron indignación, tristeza, alivio o esperanza al escuchar mi relato, por favor, dejen su comentario abajo. Compartan sus impresiones, sus experiencias, tal vez incluso su propia historia. Sus comentarios no son solo retroalimentación para mí. Son una forma de mostrar a otras personas que atraviesan situaciones similares que no están solas, que son vistas, que son escuchadas. Además, les pido que se suscriban al canal. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar a más personas, a llevar estas historias importantes a quienes necesitan escucharlas. Tenemos nuevos vídeos cada semana, todos basados en experiencias reales, todos con el objetivo de dar voz a quienes a menudo son silenciados por la edad. Si pueden, dejen su me gusta en el vídeo. Parece un gesto simple, pero hace toda la diferencia para el alcance de estas historias. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos contenidos. Producir estos vídeos requiere mucho trabajo, investigación, guión, grabación, edición. Es un proceso que demanda tiempo, dedicación y recursos. Por eso, si esta historia les impactó, si creen en la importancia de este trabajo, consideren ayudarnos a través de Valeu Demais, nuestra forma de recibir donaciones para cubrir los costos del canal y seguir trayendo más vídeos diarios. Cualquier cantidad hace la diferencia y nos ayuda a mantener este espacio de acogida e información. ¿Desde dónde están viendo? Dejen en los comentarios su ciudad, su estado. Quiero saber quiénes son las personas que dedicaron su tiempo a escuchar mi historia. Quiero conectar con cada uno de ustedes, crear una comunidad donde estas experiencias puedan ser compartidas y donde podamos encontrar fuerza unos en otros. Antes de finalizar, quiero dejar un mensaje para quienes están pasando por algo similar. No tienen que enfrentar esto solos. Busquen ayuda, busquen apoyo legal. No acepten el abuso como su destino, su vida, su trabajo, su dignidad. Todo esto merece respeto sin importar su edad. La próxima semana traeré otra historia que tocará sus emociones. Sigan acompañando el canal para no perderse ningún contenido. Agradezco inmensamente que me hayan escuchado hasta aquí y espero verlos en los comentarios. Recuerden, la edad puede traer arrugas al rostro, pero nunca debe disminuir nuestro valor o nuestros derechos. Cuídense, cuiden de los mayores en sus vidas. Y hasta el próximo vídeo.